¿Empezamos? Bien. Bueno, buenos días. Si podemos bajar el volumen, dice. Ok. Buenos días. Perdón por la demora de los 10 minutos de espera para las personas que estaban ya conectados. La idea de este webinar es un poquito contar cómo fue la experiencia de Skypark, en qué situación estamos, dar un poquito de contexto sobre nuestra empresa, sobre nuestros proyectos, sobre nuestra visión sobre la arquitectura en general, la arquitectura en general de Paraguay y específicamente la arquitectura corporativa, que es lo que hoy nos reúne acá por el proyecto de Skypark 3. Ya podemos comenzar. Estos van a ser los temas que vamos a tratar. Vamos a tratar de hacerlo súper práctico y rápido, cosa de que no sea muy tedioso. Probablemente los que no me conocen saben que yo hablo de temas personales, espero que no les moleste a nadie, pero trato de no concentrarme específicamente en temas profesionales y laborales. Y para ello, los temas que vamos a tratar son esos que figuran en pantalla, que recién los mostramos. Bueno, comenzamos. En principio, presentarme yo. Mi nombre es Martín Dominici. Yo soy socio director de IDISA. Soy arquitecto de profesión y soy responsable de desarrollar los proyectos, todos los proyectos de la empresa nuestra. Fueron diseñados por un estudio in situ que hicimos con un equipo de personas, pero bueno, tuve el privilegio de ser quien proyectaba esos edificios, con algunos criterios que consideramos muy importantes para nuestros proyectos, y eso es como si fuera una marca registrada que llevamos a todos los demás edificios que construimos. Dije que soy arquitecto porque tuve el privilegio de estudiar en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, donde además fui docente de la cátedra de Historia de Arquitectura. Me gusta mucho la historia de la arquitectura. Me especialicé en Project Management, lo que sería gerenciamiento de proyectos, y la experiencia en sí, en mi etapa de formación, digamos, podría extractar algunos puntos que serían, aprendí a desarrollar mi pensamiento tridimensional, a pensar las cosas en 3 dimensiones, lo cual eso para los arquitectos nos termina quedando como una marca de por vida. Ya nunca volvemos a mirar las cosas de la misma manera. Conocí gente muy talentosa, aprendí a disfrutar de materializar ideas desde el papel, desde el dibujo, hasta la realidad concreta y verlo terminado y el orgullo que eso representa. Descubrí mi verdadera vocación porque cuando comencé a estudiar la arquitectura, la carrera de arquitectura, no tenía esa pasión que tenían algunos compañeros míos por la profesión, y en la medida que fui avanzando con el desarrollo de la carrera, fui entendiendo que lo mío es, mi pasión está en encontrar soluciones a los problemas. Y siempre cuento una anécdota muy breve, que es que viendo una película descubrí mi pasión. Es una película del genio de Tom Hanks, que es Apolo 13, donde tienen un problema en la nave, en el espacio, y deciden en tierra, en Houston, tenemos un problema en Houston, deciden juntarse los ingenieros a pensar con los elementos que tenía la gente en el espacio, cómo resolver un repuesto para poder la gente de la nave espacial continuar con oxígeno. Y me pareció que eso, enfocado a mi profesión, era lo que a mí me apasionaba: solucionar problemas sobre algo existente, encontrarle la solución a una situación habitacional, espacial, creativa. Eso es mi pasión.
Este, en mi carrera conocí a muchas personas dentro del rubro. Trabajé en proyectos muy pequeños y otros muy ambiciosos, de escala gigantesca, de shoppings, edificios muy grandes, hasta cosas muy chiquitas como baños, cocinas o viviendas. Conocí muchas personas por la profesión, me permitió conocer muchas personas en diferentes cargos, desde lo muy bajo a lo muy alto, desde personas con cargos gubernamentales a obreros de la escala más baja. Eh, yo puedo decir que la mayoría de las personas brillantes que conocí son las que tienen más desarrollado el sentido de la humildad, y hablo de los líderes en su rubro de organización o los líderes o aquellas personas que brillan en su actividad, aunque sea minúscula. También tuve la suerte de viajar y trabajar fuera del país, de mi país de origen, que era Argentina, y que la profesión me llevara por el mundo en diferentes roles. Pude ver en esos viajes experimentales que las necesidades son similares, no importa el lenguaje que se hable en el lugar o el contexto donde se desarrolle. Las necesidades que tienen los usuarios son muy similares, y yo orienté mi estilo de arquitectura basado en la funcionalidad como un carácter prioritario para la toma de decisiones, por encima de lo estético. Porque muchas veces los arquitectos, y esto es una crítica que le hago a mis colegas, generalmente, basándose en una cuestión de ego, de realización y demás, estamos tentados a darle mucha importancia a lo estético o a lo, siempre lo llamo como escultural, el concepto escultural de la arquitectura, por encima de la funcionalidad, sin hacer empatía en el usuario final. Hablando de quiénes somos, Edisa es una empresa desarrolladora, gerenciadora, que tiene su origen en Argentina. Nosotros comenzamos, la empresa en sí comenzó hace más de 15 años en Argentina, desarrollando edificios de vivienda, hoteles, oficinas, en Argentina, en diferentes lugares de Argentina. La empresa tuvo la dinámica de un país con muchas subidas y bajadas desde el punto de vista político y económico, y eso nos dio una cintura, una capacidad de poder adaptarnos a diferentes lugares y a diferentes situaciones. Hoy la empresa en Argentina no tiene actividades prácticamente, y lo cual nos dio bastante salud mental, y nos permitió hace más de 10 años instalarnos en Paraguay. Los tres socios que conformamos la empresa somos Gonzalo Facas, Fabio Gandelman y yo. Los tres tenemos roles muy distintos, cada uno tiene un rol muy específico dentro de la empresa, nos complementamos muy bien, siempre decimos que somos amigos, en algún sentido, con Fabio especialmente. Yo soy amigo desde hace muchos años, pero además tenemos un rol muy marcado. Gonzalo tiene un rol muy comercial, es la persona visible en Paraguay, es la persona que la cara visible frente a la sociedad. Fabio es un genio de las matemáticas, un genio de las finanzas, y es una persona brillante en ese rubro específico. Y a mí me toca ser el creativo o el que materializa esas ideas y las lleva a la realidad. Estamos muy felices de trabajar en Paraguay y de tener la empresa que tenemos, y continuaremos muchos años más. Así que ese es nuestro objetivo primordial. Con respecto al tema de Office Home, me gustaría hacer un punto acá, un análisis sobre lo que fue, lo que representó para la humanidad el hecho del COVID y la pandemia. Nosotros
transitamos una pandemia que nos afectó en muchos aspectos, pero tuvimos la posibilidad de experimentar muchas formas de convivencia y modos de interactuar entre nosotros de manera personal y laboral. El hecho de tener que estar aislado, tener que mantener distancia entre las personas, hizo que se desarrollaran nuevos vínculos, nuevas formas de relacionarse, no solo en lo personal, sino en lo laboral. Y eso se plasma después en lo que son los proyectos de arquitectura. El trabajo a distancia, que hoy es una realidad que quedó instalado en nuestro estilo de vida. De hecho, hago un paréntesis, esta semana tuvimos un almuerzo con el CEO de uno de los bancos más importantes del Paraguay. Conversábamos sobre esta dinámica laboral y nos comentaba que se instaló, al menos en su empresa, la idea del trabajo mixto. El trabajo mixto implica que algunos días de la semana se trabaje desde casa y algunos días desde la empresa. Por supuesto que eso es subjetivo, porque depende la actividad, depende el proceso que cada funcionario ejecute, y también depende de muchos factores de entorno y espaciales, que eso es lo que vamos a analizar ahora, que hacen que que sea efectivo o que no sea efectivo este trabajo a distancia. Como decía, nosotros como diseñadores estuvimos condicionados por este tema de la pandemia y del trabajo del office home o del home office. Es por eso que cuando proyectamos nuestros edificios, específicamente en Edisa, lo hicimos pensando en la funcionalidad de la persona que habita y cómo mejorar el ambiente, que para nosotros es una prioridad, de la experiencia laboral, para que sea mucho mejor que la de cualquier otro proyecto, y por eso es que pensamos que es muy importante incluir dentro de nuestro proyecto algunos aspectos proyectuales a modo de espacios nuevos, que antes no existían en ningún programa de un edificio corporativo. Y los conceptos principales son, o las premisas, son espacios luminosos, la concepción de que haya mucha luz de entrada al lugar de trabajo, que no sea un lugar encerrado, sino que sea algo más abierto. Por eso decidimos el uso de la piel de vidrio de piso a techo en nuestras oficinas, que hace que las vistas se proyecten sin límites. Iluminación LED, que son estos artefactos de iluminación que le dan bastante calidez a los ambientes, además de bajo consumo, con lo cual tiene una implicancia desde el punto de vista ecológico y energético. Cielos rasos, acústicos, solados, ambientes luminosos y claros. Y además, otro punto importante es los amenities que nosotros incorporamos al edificio en sí. Pensamos en el confort de quien trabaja en el edificio. Que si analizamos las personas que trabajan en un edificio, un funcionario, tienen un espacio de tiempo donde está concentrado en su escritorio, en su lugar de trabajo, y un espacio donde tiene distensión, un espacio de creatividad o de reflexión. Para eso es que creemos que los amenities de un edificio corporativo le dan una plusvalía. Nosotros hicimos dentro de nuestro edificio Skypark, y después replicamos en otros, incorporamos un gimnasio, un salón comedor, que ahora lo estamos ampliando en Skypark 3, un bar o un café donde uno puede descansar, almorzar, y todo esto en un ambiente rodeado de mucha vegetación. Esto lo que hace es que el espacio de la oficina en sí, del uso de la oficina, que en nuestro caso teníamos en Skypark 1 y 2 oficinas de 80 metros cuadrados, se amplíe. ¿Por qué? Porque el espacio concreto de uso de esos 80 metros cuadrados en realidad se amplía con todos estos ambientes, con salas de reuniones, con auditorios, que son de uso común, que se pueden reservar y se pueden usar. Y eso hace que sea mucho más eficiente esos 80 metros cuadrados.
Y también, bueno, desde el punto de vista del confort, la refrigeración de los ambientes, el control del clima con materiales aislantes, como paneles acústicos de doble vidrio, de paneles de cielo raso perforado, de aluminio. Son diferentes materiales que incorporamos como para darle mayor calidez a la sensación y al habitáculo donde la persona trabaja y vive. Porque en definitiva, pasa muchas horas de su tiempo en ese lugar. Todo esto, sumado a la calidad de las terminaciones, hace que en el día a día se convierta en una experiencia confortable, donde uno quiere permanecer, quiere crear, pensar, desarrollar lo mejor de sus capacidades. Si hay algo que aprendimos en la pandemia es que el tiempo es un recurso escaso y las personas valoramos mucho el tiempo, ya sea del transporte de llegada o de salida, desde el trabajo en sí hasta la vivienda o hasta donde uno vaya, como el tiempo neto que uno destina para el trabajo en sí. En resumen, el home office obligado por la pandemia representó a llevar a casa el trabajo y ahora, como quedó instalado como una modalidad permanente o mixta, como mencionaba antes, obligó a adaptar a las viviendas y su entorno, que muchas veces es muy difícil para las personas adaptarse su casa, su entorno familiar al modo laboral, para ambientes que no fueron creados. O sea, una vivienda no fue creada para que una persona trabaje. Entonces hay que crear un ambiente determinado. Los resultados nos hacen que continuamos pensando que lo mejor es convertir la oficina o la arquitectura corporativa para que sea no solo un espacio de trabajo, sino el complemento para que la persona que trabaja se sienta confortable como en su casa. Es por eso que alguna vez denominé el concepto office home, que sería invertir la percepción del home office al office home, que sería trabajar en tu oficina y sentirte como en tu casa. Hablando de Skypark 3, y ya pasando al punto siguiente, y hablando de nuestro edificio en sí, es un edificio que está ubicado en el eje corporativo, el llamado eje corporativo. Para quien nos escuche y no conoce Asunción de Paraguay, es una zona nueva, es un centro nuevo, donde se desarrollaron la creación de edificios corporativos, shoppings, viviendas. Es una zona donde creció en los últimos 10 años de manera exponencial. Y eso hizo que la mayoría de las empresas quieran instalarse en esta zona. La mayoría de los comercios importantes están en esta zona. Y bueno, Skypark está ubicado en el centro de esta zona. Como decíamos, Skypark no es solo un edificio donde se hacen trabajos aislados, sino que termina siendo una comunidad laboral. Este concepto de los amenities y los espacios comunes, compartidos y demás, hacen que se genere un entorno de comunidad entre las diferentes empresas y funcionarios, y que terminen interactuando personas que están dentro de la misma empresa o empresas contratándose entre sí, porque genera este ambiente de comunidad y cercanía. Es muy común ver a los funcionarios y disfrutar de las áreas comunes en el piso 6, que está en nuestro parque en altura, y percibir cómo se apropian de ese espacio como si fuera propio, de manera integrada. La demanda de Skypark 3, o sea, ¿por qué llegamos a construir el edificio Skypark 3 y qué cambios hicimos con respecto a Skypark 1 y Skypark 2? Lo primero que pensamos fue, nos fue muy bien con Skypark 1 y 2, y tenemos que desarrollar más oficinas de este tipo. El público tuvo una recepción muy positiva sobre el público, me refiero a las empresas, ¿no? Y a los funcionarios y profesionales, tuvieron una recepción muy positiva de lo que es las oficinas con este estilo de diseño.
Lo primero que diseñamos es, pensamos en plantas más pequeñas, pensamos en vez de 80 metros cuadrados, pasar a tener algunas tipologías de 36 metros cuadrados, que permitía, o que permite, a un estudio profesional tener una sede, una subsede, y hablo del caso, por ejemplo, de los tribunales de Asunción están en el centro, pero hay algunos estudios de abogacía que tienen su oficina donde están más cerca de sus clientes que toda esta zona corporativa. Lo mismo un profesional independiente, con una oficina de 36 metros cuadrados, puede tener su oficina, su sede instalada con todo el confort que tiene el resto de las empresas instaladas dentro del edificio. Así que esa idea de unidades pequeñas funciona muy bien, pero sí también hicimos plantas de hasta 400 metros cuadrados. Entonces, a lo que sería y que antes recalqué como un gesto importante dentro de nuestro criterio proyectual de la funcionalidad, creo que el segundo punto a agregar sería la flexibilidad. La flexibilidad es otro punto que tuvimos muy en cuenta a la hora de proyectar las plantas de Skypark. Permiso, tomo un poquito de agua. Lo que estamos viendo ahora es un planteo que hicimos para poder mejorar la experiencia de las rampas. Siempre digo que, y me hago cargo como profesional arquitecto, que acostumbrado a Buenos Aires, donde los vehículos son más pequeños, donde las personas están más concentradas en espacios más reducidos, en mi caso subestimé la circulación vehicular, y eso hizo que hoy en día tuviéramos que rediseñar la circulación vehicular de los estacionamientos. Skypark hoy creo que tiene una rampa que debe ser de las más cómodas de los edificios corporativos que existen. La circulación vehicular representa un problema a solucionar, un problema y un desafío. No solo por el hecho de que la mayoría de las personas que trabajan viven lejos de su lugar de trabajo, entonces tienen que trasladarse, sumado a que en Paraguay, en Asunción específicamente, no hay un servicio de transporte público muy desarrollado. El transporte público es bastante deficiente y es un debe de los gobiernos que se van sucediendo. Con lo cual obligó a que el parque automotor se multiplicara, y entonces generando cierto caos vehicular, porque tampoco las vías de acceso a la ciudad son muy amplias. Pero además de todo eso, el hecho de llegar a la oficina o al lugar de trabajo, al edificio corporativo, implicaba que el problema de qué hacer con mi vehículo, dónde lo estaciono, cómo lo ubico y demás. Skypark lo que tiene es, incorporamos dos cosas nuevas en Skypark 3. Primero, las rampas dobles de media pendiente, o sea, de medio nivel, que hacen muy confortable la circulación. Y no lo que tienen algunos edificios que son competencia nuestra, en el sentido de que reemplazan la circulación vehicular de rampas con elevadores o ascensores montavehículos, que termina siendo un caos. En nuestro caso es muy flexible y muy cómodo trasladarse. Pero además de eso, incorporamos en la planta baja un estacionamiento rentado por hora, con lo cual cualquier profesional, empresa, además que tenga oficinas en Skypark, tiene la posibilidad de mandar un cliente y decirle: estacioná en la planta baja, tenés un estacionamiento tarifado por hora, y eso facilita mucho
la dinámica de la operatividad de los negocios. Un cliente que llega y tiene lugar de estacionar agradece mucho y está con otra predisposición. Con respecto a por qué Paraguay, que es una de las preguntas que siempre se repiten, ¿por qué Paraguay? Y cómo es Paraguay en relación a los servicios corporativos. Al llegar a Paraguay, junto con mis socios, decidimos estudiar mucho el mercado para estar seguros de las decisiones que íbamos a tomar. Nosotros representamos grupos de accionistas y de inversores, en algunos casos argentinos, en otros casos chilenos, en otros casos uruguayos, o sea, y muchísimos paraguayos. Y todos esos accionistas que decidieron invertir con nosotros saben que nosotros nos tomamos el tiempo para analizar. No es que somos improvisados a la hora de comenzar con un proyecto, sino que estudiamos muy bien todos los puntos que tienen que ver con el emplazamiento, que tienen que ver con el proyecto en sí y que tienen que ver con el tipo de edificio que se va a construir. Como decía, cuando llegamos no teníamos mucha información, no existían estadísticas confiables, la ciudad crecía sin ejes claros ni puntos neurálgicos. El centro histórico fue una zona, quien no conoce, vuelvo a repetir, quien no conoce Asunción, lo que le puedo decir es que Asunción tiene un centro histórico, que es donde están emplazados todos los edificios gubernamentales, y que mantiene ese carácter antiguo, pintoresco, muy bonito, pero que no creció acorde a las necesidades. Entonces, este eje corporativo que mencioné también, empezó a crecer como un segundo centro. Y bueno, entonces este era el lugar de emplazamiento, sin duda, pero lo que pasa es que era un desafío. Al principio solamente había dos shoppings, había un shopping, que era el Shopping del Sol, y después comenzaron a construirse diferentes edificios, y ahí decidimos que nuestro emplazamiento era ese. Por otro lado, si hablamos de por qué Paraguay, Paraguay tiene la combinación de diferentes aspectos. Uno, una estructura fiscal de impuestos muy razonable, que hace que, en comparación con la de otros países vecinos, represente una ventaja para cualquier inversor o cualquier desarrollador. Por otro lado, la escasa oferta de oficinas o de edificios de viviendas. El concepto de vivienda o de edificios en sí es algo relativamente nuevo en Paraguay. No hubo esa necesidad hasta hace muy poco. Las viviendas eran todas viviendas bajas, los edificios de oficinas eran edificios muy bajos, o la gran mayoría de las oficinas estaban emplazadas en viviendas adaptadas. Entonces el concepto de edificio corporativo o edificio de vivienda es algo nuevo que surgió en los últimos 12 años. Y por último, el contexto de los países vecinos, que con sus problemáticas, como dije, Argentina, Brasil, cada uno con su problemática, hizo que Paraguay se mantuviera en un lugar privilegiado de atracción de inversores, porque al haber tanto conflicto alrededor, Paraguay, teniendo todo ordenado, resulta ser muy atractivo. Siempre tuvo la dificultad de ser un país bastante poco expuesto o mostrado al mundo. Paraguay no es tan conocido en el mundo de las inversiones, y eso se irá cambiando en la medida que se desarrollen nuevas estrategias, pero a nivel país, como el Investment Grade. O sea, hay diferentes pasos que se tienen que ir dando y que va a hacer que el país
tenga más visibilidad en el exterior. A todo esto yo le sumaría, y esto ya es un carácter personal debido a la experiencia en Paraguay, que es un lugar seguro, confiable para hacer inversiones, hay baja conflictividad social y gremial, que eso ayuda muchísimo, y le sumaría la calidad humana del pueblo paraguayo, que hace que es un lugar ideal como para desarrollarse como empresa. Ahora bien, existen competidores nuestros que le llamamos competidores golondrina, que son inversores o que son empresas que vienen a tratar de sacar provecho de una situación particular y que no estudian el mercado, no están instalados, no conocen, no tienen el conocimiento del producto en sí, ni de los lugares, ni de la idiosincrasia, ni de la cultura particular, y hacen que se distorsione. Nosotros siempre en el rubro del gerenciamiento decimos que ensucian el mercado, porque muchas veces dan promesas de rentabilidad que no son reales, distorsionan los valores del mercado en sí, y hacen que a veces a los que ya estamos instalados, ¿no?, nos hace mucho ruido y nos provoca mucha ansiedad, y tener que confirmar las cosas como son realmente, versus estos paracaidistas que aparecen haciendo sus experiencias piloto. Si tenemos que definir cómo es nuestro estilo de arquitectura, creo que ya hablamos un poquito del enorme desafío que representa generar espacio para habitar, priorizando la funcionalidad, como dije antes, la flexibilidad, el confort. O sea, todo eso es un combo que a la hora de sentarnos a proyectar nos pesa mucho y nos importa mucho. Pero yo creo que también es muy importante el análisis de cada metro cuadrado. Cuando a veces se analiza, un usuario está buscando, un cliente está buscando una propiedad, en este caso una oficina, muchas veces cuando hace la comparativa de la diferente oferta que hay en el mercado, analiza cuántos metros cuadrados tiene, cómo es el espacio interior, qué terminaciones me dan y cómo me lo entregan. Y muchas veces hay cosas que se subestiman, como por ejemplo, no es lo mismo 80 metros cuadrados de una disposición que de otra, no es lo mismo cómo llegás hasta la oficina y cómo es tu ambiente o sea, hay muchos aspectos que tienen que ver con el proyecto en sí, y nosotros somos muy, muy celosos a la hora de estudiar. Cada metro cuadrado tiene que ser rentabilizado. Cada metro cuadrado tiene que ser, que tiene que ayudar a potenciar el uso de esa oficina. Entonces, nuestro proyecto está pensado no tanto desde lo estético, está lloviendo mucho acá, no tanto desde lo estético, sino desde lo funcional, la flexibilidad como para poder, la dinámica de poder cambiar de 4 funcionarios a 6 en un minuto, instalarme hoy, entonces estoy acá, necesito una sala de reuniones y lo tengo, como así también tengo cierto grado de confort que me permite estar tranquilo. Entonces, eso es, estos son nuestras premisas o nuestros parámetros particulares como para diseñar nuestros proyectos. Ahora, bien, me quiero hacer un pequeño comentario con respecto hacia dónde estuvimos trabajando y cuál es el grado de avance de nuestra obra Skypark 3. Skypark 3 está terminándose en diciembre de este año y estaríamos entregando las oficinas, si Dios quiere, en esas fechas, a partir de los primeros días del año próximo. Tenemos una alta expectativa del uso de estas oficinas y la ocupación. De hecho, la venta ya nos acompañó, pero
lo que digo es que son ventas genuinas, no son ventas de inversores. Muchas veces se genera esa confusión de que un proyecto es exitoso porque tiene muchas ventas, y en realidad la venta de inversores muchas veces no representa el éxito de un proyecto, porque el éxito de un proyecto está dado en que esté ocupado 100%. Y en ese sentido, nuestro proyecto tiene un altísimo grado de ocupación y un altísimo grado de permanencia de las empresas dentro de nuestro edificio, con lo cual hace que es muy valorado el edificio y el complejo Skypark dentro del entorno de los edificios corporativos. Hasta acá es un poco la charla que estábamos pensada desde el punto de vista inicial sobre el proyecto de Skypark 3. Un poquito presentarnos, un poquito que conozcan cuál es nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar. Yo me gustaría dejar abierta la posibilidad de si alguien quiere hacer alguna pregunta, transmitírmela y yo poder contestar en este momento. Existe esa posibilidad, ¿no es cierto, Ceci? Ok. Perdón, estamos con Ceci, que es una colaboradora nuestra de la empresa, que está dándonos una mano en esto. ¿Eso preguntaron? Bien. Alguien preguntó cómo debería ser un edificio de oficinas. Creo que desde el punto de vista de todo lo que hablamos hasta ahora, creo que siempre pienso en, debe ser la extensión de mi casa. O sea, si yo tuviera que dar una definición, tiene que ser el mejor lugar, el mejor entorno como para recibir a mis clientes, para poder crear, pensar, desarrollar, diseñar y proyectar, y para hacer crecer mi negocio. Entonces, si yo pienso en eso, soy empático a la hora de pensar en qué tipo de entorno hace que mi negocio crezca, y todas las decisiones que tomo las hago en base a estas premisas, el resultado tiene que ser algo que tiene que responder a eso. Entonces, vuelvo a insistir y repito hasta el hartazgo: la funcionalidad como premisa principal, la flexibilidad que nos permita tener mucha dinámica de cambio, el confort que nos hace sentir a gusto y cómodo, porque son muchas las horas del día que un funcionario, una persona, permanece en su oficina. Y por último, la sensación de que mi empresa se valoriza más día a día en el lugar donde estoy emplazado. Ok. Otra persona nos pregunta, primero quiero agradecer a todas las personas que están ahí. Otra persona pregunta cuáles son los próximos proyectos que estamos evaluando en EIRISA. Y es una pregunta muy interesante para dar puntapié a otro webinar que vamos a hacer muy pronto. Nosotros desarrollamos hasta ahora en total 11 proyectos, o sea, 11 edificios, que más o menos superan los 60.000 metros cuadrados construidos. Entonces, en diferentes lugares de Paraguay, no solo en Asunción, sino en Ciudad del Este, en Andarias, en Pedro Juan Caballero, no solo de corporativo, sino también de vivienda, como el Cruz del Chaco, que es un proyecto que está en Villamorra. En diferentes lugares del interior hicimos edificios de vivienda. Y hoy por hoy estamos por lanzar un proyecto que
va a romper todo el mercado, que en el buen sentido, que va a ser realmente muy impactante cuando salga al mercado en sí, porque es un edificio de viviendas, en realidad no es un complejo de edificios, es un condominio de viviendas que tiene un amenity muy particular, que es una Crystal Lagoon. La Crystal Lagoon es es una tecnología, como para quien no conoce, son lagunas, como si fuera una gran laguna o espejo de agua, que tiene muy bajo mantenimiento costo de mantenimiento. Entonces, hace que generalmente, y en el mundo hay muchísimos de estas lagunas, los terrenos que no están muy bien ubicados valgan muchísimo más como un amenity de la laguna. En nuestro caso, nuestro terreno está muy bien ubicado, entonces es una combinación entre un amenity muy preciado, que es una playa con una laguna cristalina, pero en un lugar muy cerca y muy bien ubicado. Entonces, nuestro próximo proyecto, así como dije y estaba diciendo que desarrollamos más de 60.000 metros cuadrados, nuestro próximo proyecto en sí ya tiene casi 60.000 metros cuadrados. Entonces, y es un proyecto a 10 años de desarrollarse, quizá menos, que tiene 8 edificios de vivienda en un segmento que va para la clase media, orientado a la clase media. Ya vamos a explicar muchísimo más en el próximo webinar y cuando tengamos más información. Pero es orientado a la clase media, muy cerca de Asunción, dentro del área de Asunción, y que va a ser realmente muy interesante. Así que los dejo con esa expectativa porque realmente es un proyecto muy importante. Terminamos. Bueno, quiero saludar a todos. Quiero agradecerles por estar presentes en este webinar. Vamos a repetir otros y si nos quieren hacer algún comentario, ya saben cuáles son nuestras redes y nuestros emails, así que nos encantaría recibir comentarios sobre este webinar, y consultas que no pudieron hacer también serán respondidas vía email. Muchas gracias a todos, nos veremos prontito.